Entonces, ahora vamos con el siguiente tema que está casi un poco relacionado, ¿no? Respecto a lo que es la hipertensión intraabdominal, síndrome compartimental abdominal y medición de la presión intraabdominal. Te voy a tomar ahorita. Muy bien. Primero, este personaje es muy conocido por ustedes, ¿cierto? Por todos nosotros, la mayoría de nuestra infancia hemos pasado viéndolo. Muy característico y muy voluminoso. Ñoño, ¿no? Entonces, para Ñoño, quizás sentarse en una silla, como la que vemos ahí en esa imagen, quizás no sea tan cómoda. Y al sentarse también ahí, al no ser tan cómoda, también le sería difícil poder respirar, quizás poder tener una posición adecuada. Y no me imagino de estar echado en la cama porque también le sería incómodo. Entonces, casi de esa misma forma es cuando un paciente tiene digamos, una patología. No es tanto una patología, sino es un desencadenante de una o varias patologías, el aumento de la presión intraabdominal. La presión intraabdominal es la presión dentro del abdomen que refleja justamente la presión hacia afuera del contenido abdominal. O sea, de lo que está generando internamente una presión, externamente nosotros lo podemos medir. No sé si ustedes han tenido la experiencia de poder ver cuando se hace el nivel de un piso, o sea, cuando se va a vaciar o diseñar un piso. El albañil o el peón, como ustedes quieran decirlo, utiliza un punto referencial, ¿no? Donde va a tener justamente el punto cero y de ahí va a tener que distribuirlo justamente, ¿no? A todo el rango del perímetro del ambiente, para que el nivel cero pueda ser como un nivel, digamos, fijo, estático, para que sea lineal y no haya desnivel. Más o menos es la referencia de ello. Tomar una referencia interna para poder tomarlo externamente como un mismo nivel y tener un valor referencial de cuánto es esa presión. Entonces, para un paciente crítico adulto, podemos considerar un valor o un rango normal en milímetros de mercurio de 5 a 7. ¿Por qué? Porque el paciente está sometido justamente ya sea a dispositivos, esté sometido a tratamientos, esté sometido a posturas que justamente puedan conllevar a una elevación. Licenciado, hay momentos que un paciente o una persona puede tener quizás una presión intraabdominal cero, posiblemente sí. Inclusive al estar yo sentado y al estar hablando, ya estoy generando un cambio de presión intraabdominal, porque justamente el movimiento respiratorio, digamos, la postura, y otros factores pueden conllevar a que haya una variación. Se dice también que cuando una persona esté digamos, en el proceso de evacuar o esté haciendo deposición, esté en el baño, esté pujando, un ejemplo, tiende a superar una presión intraabdominal mayor de 15 o 20 inclusive, imagínense. A diferencia de estar sentado, ¿no? Como ejemplo, puede estar, en el caso de yo, puede estar como 5 o 7, de acuerdo a las cosas que pueda yo estar realizando. En el caso de un obeso o embarazada, la presión puede variar porque internamente se le agrega algunos condicionantes, ya sea, digamos, el crecimiento de un bebé internamente o la presencia de tejido adiposo. Va a variar. Por ende, en un paciente crítico puede variar según la posición que pueda tener, ¿no? También la forma en la cual puede respirar. Al final de la expiración es diferente la presión a diferencia de una inspiración, ¿no? Entonces, cuando nosotros inspiramos, justamente la presión inclusive puede disminuir o también cuando nosotros expiramos puede variar, ¿no? También al realizar contracciones, como el caso que el ejemplo que les hice, y al tener, digamos, uso de musculatura abdominal también. Entonces, la hipertensión intraabdominal,
¿Qué es la hipertensión abdominal? Ya hemos hablado de lo que respecta a la presión intraabdominal, ¿no? Es la presión dentro del abdomen que podemos reflejarlo externamente. ¿Qué es la hipertensión intraabdominal? Es el aumento patológico mantenido y repetitivo de la presión intraabdominal, ¿no? O sea, aquí la presión intraabdominal, que puede ser inclusive mayor a 12, que ya se considera patológico, puede conllevar a que internamente puede conllevar a un proceso de hipertensión intraabdominal. Y esto puede ser alguna causa de algunos factores, como el caso de pacientes abdominales, pacientes con pancreatitis, traumáticos, que justamente esas variaciones puede conllevar a una modificación de la presión, por ende provocar un estadio de hipertensión intraabdominal. Para ello se ha hecho una clasificación para poder ver el grado de hipertensión intraabdominal. Un ejemplo, cuando la PIA o la presión intraabdominal en milímetros de mercurio de un paciente oscila entre 12 y 15, se llama grado 1. ¿A qué se debe? A unas alteraciones patológicas, tales como periodos cortos de pH ácido en la mucosa intestinal. O sea, hay una pequeña variación en lo que respecta a la mucosidad intestinal, ya sean estos por estados de diarrea, etcétera, o alteraciones gastrointestinales, etcétera. Cuando la presión intraabdominal es entre 16 y 20, ya se considera un grado 2, ¿no? Hay un aumento fisiopatológicamente que se puede ver, se puede relacionar quizás a aumento de la presión intrainspiratoria máxima. El PIA de grado 3 de 21 a 25, hipercarbia, disminución de la compliance pulmonar y también paciente con oliguria. Y de grado 5, mayor de 25 milímetros de mercurio de lo que es la PIA, ¿no? Disminución de la compliance pulmonar y también estado de oliguria. Ahora vamos a especificar cada uno de ellos. A ver, ¿qué es el síndrome compartimental abdominal? El famoso SCA, ¿no? Muy reflejado a veces en lo que respecta a ver, disculpe, ¿qué estoy haciendo? Ratito. El síndrome compartimental abdominal se define como un aumento mantenido de la presión intraabdominal, ¿no? Eh, ya cuando aquí en la PIA ya supera el valor de 20 milímetros de mercurio, o con o, con o sin una ah, presión arterial, o sea, aquí hay una condicionante, ¿no? Acondicionante que muy aparte que este, la presión intraabdominal supere los 20 milímetros de mercurio, pero que no haya inclusive este, un desbalance en lo que respecta a la presión arterial, o sea, la presión arterial media menor de 60 milímetros de mercurio, asociado a un nuevo fracaso o disfunción orgánica. O sea, inclusive un paciente que pueda tener un estado hemodinámico inestable y tenga una PIA, puede conllevar justamente a que haya una hipoperfusión del órgano blando en el cual puede estar, digamos, comprometido, porque justamente la presión intraabdominal es lo que llegaría digamos, a complicar esa perfusión, porque hay un aumento de ese volumen, de esa presión a nivel abdominal que repercute justamente en el órgano. Esto va a comprometer justamente el retorno venoso e impide la expansión pulmonar. También tiene clasificaciones. Pueden ser considerados primario, secundario, terciario, pero en este caso el terciario puede ser, digamos, considerado como crónico. También lo pueden mencionar como recurrente. El primario debido a un edema de órganos, pancreatitis, debido a acumulación de líquido intraabdominal o
retroperitoneal, etcétera. O sea, casi está en un estado inicial. Secundario, ya, digamos, provocado por un proceso séptico, eh, se ha administrado gran cantidad de volúmenes de una forma excesiva que justamente haya conllevado a que haya un acúmulo de líquido a nivel peritoneal, ¿no? También quemaduras abdominales circunferenciales. Crónico, cuando debido a una citis de larga data, o sea, el estado primario ya pasa a un estado crónico, ya hay una masa intraabdominal, pues sea un quiste, ya sea un tumor, síndrome de Mainz y diálisis peritoneal también que quizás no se haya podido, digamos, monitorizar o quizás no haya habido un buen control, ¿no? Y recurrente, el desarrollo de un síndrome compartimental agudo luego de un tratamiento previo, ¿no? O sea, quizás esté realizándose una intervención quirúrgica y de una forma inmediata y no ha sido tratado, quizás haya habido una fístula y quizás de una forma complementaria se haya generado justamente un acúmulo de líquido y se haya vuelto recurrente ya el problema a nivel intraabdominal. ¿Cómo se diagnostica? Se puede verificar ya sea porque el paciente exprese tres cosas importantes: bajo gasto cardíaco, la oliguria y la formación de una acidosis metabólica específicamente, ¿no? Suele pasar desapercibido en su estado inicial. El diagnóstico requiere un alto índice de sospecha, sobre todo en pacientes con enfermedades subyacentes, como el caso de isquemia intestinal, o requiere de una vigorosa reanimación con fluidos, por ejemplo, pancreatitis grave, sepsis, quemaduras y mayores. Entonces, vemos que en este tipo de patologías el paciente necesita gran cantidad de líquido porque está hipovolémico, está chocado. Entonces ya podríamos, ya quizás estar atribuidos a que podría generarse un aumento de una presión intraabdominal por, digamos, y haya una condición de secuestro de líquido a nivel peritoneal, ¿no? El examen físico tiene poca sensibilidad para poder diagnosticarlo, pero el que sí no falla son las imágenes, ¿no? Las imágenes ayudan a revelar la causa subyacente, ya sean edemas, ascitis o las consecuencias de lo que es el síndrome compartimental. Diafragmas elevados, vena cava inferior aplanada, el Rolls intestinal, es el desplazamiento del intestino, etcétera. Entonces, vamos a ver ahora específicamente lo que es cómo cada uno de estos términos, presión abdominal, presión arterial media, varían y repercuten justamente en lo que respecta a la perfusión abdominal. Entonces, la presión de perfusión abdominal regularmente toma un valor que debe considerarse mayor de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Lo ideal debe ser mayor o igual a 60 milímetros de mercurio. Si es menor, por ende, se predice la necesidad de una descompresión quirúrgica. Pero para poder llegar a este valor debemos considerar justamente dos componentes importantes: la presión arterial media, ¿no? Que en teoría debe ser una presión arterial mayor a 65 milímetros de mercurio, suele asegurarse una perfusión tisular adecuada. Si es menor, es que no está siendo perfundida muy bien, digamos, toda la zona abdominal. Adicionalmente, se debe considerar lo que es la medida de la presión intraabdominal, que hemos visto los grados, ¿no? Lo que es normal, de 0 a 5 hasta 8 lo regular, ¿no? O condicionante, si es 12 porque el paciente está en estado de obesidad o la paciente esté en circunstancias de estar gestando, ¿no? Entonces, se considera ya con un episodio de hipertensión intraabdominal cuando el episodio ya supere los 12 milímetros de mercurio, ¿no? Y si esto llega hacia aumentar, ya se considera un grado de presión intraabdominal, ¿no? Que conlleva justamente a un estado de hipertensión abdominal y que repercute en la presión arterial media. El síndrome compartimental tiene justamente algunos tratamientos.
algunas actividades inmediatas que se tienen que realizar recuta en órganos blandos. Primero, que el evacuar el contenido intraluminal, o sea, lo ideal que los pacientes evacúen más pronto, digamos, el contenido intestinal que podrían tener, evacuar lesiones ocupantes del espacio, mantener la compliance del pared abdominal, no debe estar lleno de, digamos, de contenido fecal, ¿no? Optimizar el balance hídrico y si es que no se llegase a controlar, a pesar de lo que se hace los mecanismos y a pesar que persiste justamente, eh, digamos, una presión intraabdominal mayor a 12 y una tensión arterial que quizás tenga a disminuir, por ende la presión de presión abdominal sea menor, entonces lo ideal sería proceder a una descompresión quirúrgica. ¿No? Entonces, lo ideal es siempre valorar justamente cómo se encuentra el paciente desde el momento que ingresó, cuando nosotros le hicimos la valoración, el abdomen especialmente debería, si hemos hecho estos mecanismos del tratamiento del síndrome compartimental agudo, ¿no? Debe estar blando, ¿no? No debe quizás aumentar en algunos casos por la cantidad quizás de líquidos que podamos administrarle, ¿no? Porque, como les mencioné, el estado de hipertensión o algunas patologías subyacentes requieren justamente la administración de líquidos para compensar la volemia. Entonces deberíamos estar siempre verificando con ello el balance también, ¿no? El primero, evacuar el contenido intraluminal. La evacuación del contenido intestinal reduce la presión intraabdominal, ¿no? La gastroparesia, el ilio y la obstrucción colon son causas comunes, sobre todo en pacientes postoperatorios. Entonces deberíamos justamente tener la opción de quizás si está administrándose gran cantidad de líquido o de dieta enteral, tratar de regular justamente el valor de la cantidad de nutrición enteral. O si es que el paciente no está, digamos, haciendo deposiciones varios días ya y aún se sigue administrando, debemos tener la consideración de disminuir, digamos, la cantidad del volumen. O el paciente quizás este, esté con un abdomen bien timpánico, a pesar que nosotros le damos la nutrición enteral, stop la dieta y colocar una sonda nasogástrica, ¿no? O que esta que esté colocada, ¿no? Quizás podamos colocar un poco a gravedad para descomprimir justamente la zona abdominal. Determinar la orientación enteral, en algunos casos, si es que no se puede administrar al paciente, quizás tenga alto residuo gástrico o tenga alto contenido digamos, el paciente está en NPO en gran cantidad de días, entonces la otra opción es darle la nutrición parenteral total, ¿no? Si es que se hace la valoración o el criterio del médico. Considerar agentes procinéticos, con el caso de la metoclopramida, administrar edemas o descompresores o descomprimir por vía endoscópica, ¿no? En algunos casos se lo puede realizar. Evacuar lesiones ocupantes del espacio. Aquí vemos que se pueden realizar ciertos drenajes de líquido intraabdominal, ¿no? Para poder disminuir la presión intraabdominal. Buscar si hay líquidos libres, ¿no? O es sangrado, o abscesos que puedan contribuir. Considerar el drenaje ya por eco ya en el pie de la cama del paciente y verificar si hay lesiones grandes o locuadas que pueden requerir cirugía, ¿no? Quizás haya gran cantidad de líquido, de pus con sangre o líquido de cualquier característica que quizás eh, por medio de la evaluación clínica no lo podemos ver. Entonces ya el paciente tiene que hacer justamente un proceso quizás quirúrgico que podría ayudarle justamente a evacuar el contenido que esté fijo ahí. Mejorar la compliance de la pared abdominal. La compliance justamente tiene que ver con la distensibilidad, la tolerancia que tenga para poder, digamos, distenderse y de esa misma forma poder volver a su estado de reposo inicial, ¿no? La compliance del paredominal suele modificarse por el aumento del tono muscular, sobre todo por dolor o ansiedad. A veces vemos el paciente distendido, ¿no? Vemos el paciente distendido. Entonces, si nosotros
lo echamos mucho, inclusive puede quizás que haya un aumento del dolor, aumento de la presión. Y también si lo volvemos a colocar en una posición semi-sentado, semi-folio, también estamos tomando quizás un aumento de la presión abdominal. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Asegurar una pseudoanalgesia adecuada, o sea, sedar al paciente para evitar que haya algún tipo de movimiento, evitar fajas abdominales restrictivas, ¿no? Evitar que comprimir justamente la zona abdominal que pueda repercutir en el aumento de la presión intraabdominal. También otra medida, colocar al paciente en un tren del emburo invertido, como vemos en la imagen, ¿no? En una posición recta, ¿no? Y si es que las medidas que hemos hecho no son suficientes, considerar la administración de un bloqueador neuromuscular que va a permitirnos justamente la adaptabilidad del paciente al ventilador y también a los mecanismos de apoyo que nosotros podamos darle, como el caso de la postura, de la nutrición o inclusive ver la incomodidad del paciente y con esto poder paliarlo, ¿no? Optimizar el balance hídrico. La sobrecarga de volumen exacerba el edema intestinal y por ende el aumento de la presión a nivel abdominal y causa acúmulo de líquido abdominal, ¿no? Por ello se debe minimizar los fluidos intravasculares y evitar la reanimación excesiva. Quizás en estado inicial sí, pero una vez que quizás ya el paciente está en un estado hipovolémico, ya sea porque quizás el paciente está chocado, entonces tomar otras medidas, ¿no? No tanto administrar líquidos, sino, digamos, poder tomar otras medidas como el caso de uso de vasoactivos, entre otros. Forzar diuresis debe ser necesario según la tolerancia, ¿no? Si se ha administrado gran cantidad, la forma de respuesta del mecanismo del cuerpo es que el paciente también elimine esa gran cantidad de líquido, pero si es que no se da el caso, poder forzar por medio, digamos, de uso de diuréticos. El objetivo es alcanzar un balance negativo o neutro en 24 horas, considerar la terapia de reemplazo renal como opción, ¿no? Para cuando el paciente no tenga la respuesta, ya sea al bolo o resucitación de furosemida que se podría administrar. Descompresión quirúrgica, eso, cuando las medidas previas que hemos realizado no son aceptadas o no tengan resultado, entonces se debe realizar a casos más complicados, ¿no? Realizar una laparotomía mediana es un abordaje muy habitual. Una intervención temprana puede mejorar justamente el pronóstico del paciente y específicamente el compromiso que pueda tener con órganos blandos. Incluso con el abdomen abierto y el síndrome de compartimento agudo puede repetirse, ¿no? A pesar que quizás se abre el abdomen, entonces aún seguir tomando medidas de balance, hidratación, etcétera. Revisar las pérdidas insensibles y el monitoreo hemodinámico puede mantener una presión arterial media y una presión de perfusión abdominal adecuada, ¿no? Entonces, aquí es un control muy importante. De aún realizado la intervención quirúrgica, no es que ya está solucionado el problema, sino tratar de que justamente, digamos, mantener un balance neutro o negativo, ¿no? Y evitar justamente que la zona quirúrgica donde ha sido intervenida o se ha realizado la laparotomía, mantenerlo al menos limpio o estéril en lo posible para evitar algún tipo de complicaciones, porque si no, la larga data del paciente pueda que se complique y quizás el paciente puede tener un proceso séptico en ese nivel. La medición de la presión vesical, ¿no? Como opción de la presión arterial abdominal de forma externa, ¿no? Eh, es similar, o sea, la medición de la presión vesical es subrogante o tiene una similitud con lo que es la presión intraabdominal interna. Para ello, debemos de considerar algunos puntos. Primero, la medición debe realizarse de cúbito supino y la medida ideal debe realizarse al final de la expiración. Lo ideal es que este tipo de mediciones se deben realizar en pacientes que colaboren y si es que no, como hemos dicho,
se le pueden administrar ciertos medicamentos sedantes o bloqueadores neuromusculares donde justamente nos permitan justamente que haya una modificación de procesos de la respiración o la tolerancia de esta posición, ¿no? Entonces, que nos permita tener justamente un valor que nos pueda permitir. Quizás por circunstancias X, el paciente no pueda ser echado, en el caso de pacientes neurocríticos, ¿no? O pacientes quizás que tengan alguna patología pulmonar, pacientes obesos, entre otros, que no puedan colocarse de cúbito supino, se puede hacer medidas iniciales y continuas en la misma posición donde se esté realizando. Ejemplo, si en posición en semi-folder yo tomo al paciente la presión, entonces las siguientes debo de considerar tomar las mismas mediciones en en esa misma posición, permitiéndome saber que la medición inicial que yo hice es el valor referencial o el valor inicial cero. De ahí, progresivamente, yo debería considerar que debería disminuir la presión arterial, no aumentar, ¿no? Pero si el paciente es tolerable, se coloca justamente en una posición de cúbito supino, como vemos ahí, entonces debemos de considerar colocar el punto cero. El punto cero no es necesariamente el eje flebostático, sino el eje flebostático en relación a la línea media. Este debe tomarse como referencia a nivel de la cresta ilíaca y por ende a nivel de la línea axilar media. No es la sínfisis de pubis, sino es la referencia del sínfisis de pubis, ¿no? Y la línea media axilar. La intersección entre ambos justamente es el punto cero, es el punto cero externamente para medir la presión arterial, la presión intraabdominal. Una vez que ya hayamos elegido y colocado justamente el transductor, o en algunos casos de forma artesanal, nuestra punto cero, ya sea con la llave triple vía, hago un paréntesis que vamos a tener nuestro taller de justamente de esta medición de aquí a una semana, ¿no? Vamos a tenerlo justamente externamente, ¿no? Entonces debemos ya tener justamente un punto cero, que puede ser el traductor o llave triple vía, una conducción que debe justamente, si va a ser continuo la medición, podemos insuflar inclusive valores de 300 milímetros de mercurio con una bolsa perfusora y tener también una jeringa para justamente jalar el contenido del líquido y poder hacer la medición, ¿no? Externamente. Y si tenemos el traductor, justamente puede estar conectado al monitor y tener el valor referencial, ¿no? Inclusive verificando el valor numérico en el monitor. Entonces, para poder hacer la medición, ¿qué tengo que hacer yo? Clampar justamente la conexión al vacío o a bolsa colectora, para que esto sea un circuito cerrado. O sea, la punta de la sonda Foley, que en este caso puede ser entre dos o tres, aquí vemos cómo se ha graduado, ¿no? Cómo se ha graduado de dos lúmenes, la sonda Foley. Hago un paréntesis. A veces algunas algunas bolsas colectoras, después de la inserción de la zona Foley, tiene una pequeña rosca para que nosotros podamos conectar justamente la conexión de la línea del traductor o la extensión de la llave triple vía si vamos a hacerlo artesanal, ¿no? Si no tiene justamente la bolsa colectora de orina, justamente este rosque para adaptar para la presión, podemos instalar una zona Foley de 3 lúmenes, que el primer lumen, que es justamente para fijar el globo de fijación, el siguiente que es para recolectar la orina y la tercera justamente para conectar la conexión del transductor para medir la presión intraabdominal. Entonces, ya sea la primera o la segunda que estemos usando, tenemos que clampar justamente, ya sea con una pinza hemostática o ya sea haciendo un nudo bien fijo, permanente, de la bolsa colectora o del vacío que va a haber, ¿no? Haciendo que la conexión desde la punta de la zona Foley hasta lo que respecta
la zona de la medición o punto cero debe ser cerrada, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se instala 25 hasta 30 del suero fisiológico intravesical a través del puerto de aspiración de la zona Foley y va a través del catéter que va a llenar el contenido de la vejiga. Para ello, hago un paréntesis también, ya en esa posición del paciente, en esa posición de cúbito supino, la vejiga debería haber sido vaciada completamente, no debería haber nada. No deberíamos ni clampar a media hora antes, no, sino ese rato que yo debo hacer la medición, no debe haber ni un contenido de líquido de la vejiga o de orina. Entonces, ahí lo clampo. El único contenido de líquido es el que yo voy a colocar, de 25 o 30 ml de suero fisiológico. Una vez que ya hayamos hecho eso, ya sea por el monitor o de forma artesanal que vamos a aprender en este taller, vamos a hacer la medición. Debemos esperar entre 30 a 160 segundos para justamente tener una medición, ¿no? ¿Esto con qué objetivo? Que al menos se adecue el volumen, ¿no? Digamos, al contenido de líquido que podía estar ahí y se adapte y digamos, se forma de una forma estable el valor, ya sea numérico artesanal o por medio del monitor, ¿no? De la presión arterial, presión intraabdominal que nosotros estemos midiendo. Entonces, esto se cumple solo si la vejiga está vacía y los músculos abdominales relajados, ¿no? O sea, no debe haber ni un contenido y no debe haber ningún tipo de movimiento o esfuerzo del paciente. Entonces, si queremos medir artesanalmente, lo vamos a hacer por centímetros de agua o centímetros y que esto lo podemos convertir, ¿no? A milímetros de mercurio o de milímetros de mercurio a centímetros de agua. De centímetros a milímetros, 0,74 por la cantidad que nosotros te podamos medir. O sea, un centímetro equivale justamente a 0,74 milímetros de mercurio. Aquí una otra foto referencial, vemos cómo está la línea media axilar a nivel de la cresta ilíaca o la sífisis pubis, la intersección. Ahí es justamente el punto cero donde se va a colocar el traductor o la llave triple vía para tomarlo de una forma artesanal. Se inyecta entre 25 a 30 milímetros de suero fisiológico a la vejiga que está justamente vacía, ¿no? Vamos a ver un poco ya el manejo, cómo se hace. Si el paciente pueda tener algunos factores de riesgo, ¿qué factores serían de riesgo? El paciente pues tenga pancreatitis, esté quizás con una ascitis, tenga algún tipo de patología, algún factor que haya conllevado que haya una elevación de la presión intraabdominal, ¿no? y, y pueda tener, digamos, un origen de una posible daño a nivel orgánico, entonces, ¿qué se hace? Se hace la medición de la presión intraabdominal. Una vez que se hace la medición de la presión intraabdominal, un ratito, una vez que se hace la medición de la presión intraabdominal, ¿no? Se toma una referencia. ¿El valor de la PIA inicial es mayor que 12? ¿Sí o no? Si es no, entonces se puede considerar que el paciente no está en riesgo de poder generar una hipertensión intraabdominal, por ende un síndrome compartimental. Y si es sí, entonces, ¿qué se hace? Se tiene que disminuir la presión intravenal que se está tomando. Este valor de la presión intravenal puede ser valores de 15, 20, ¿no? De acuerdo al valor que se puede considerar. Pero mayor de 12 ya podríamos considerarlo patológico. Mayor de 20 podemos considerarlo que puede generar justamente un síndrome compartimental. Para ello se toman ciertas medidas. Primero, evitar el exceso de fluidos. No estamos diciendo que no se da, sino sí se puede dar, pero no se debe de, digamos, de abusar o, digamos, dar gran cantidad de líquidos. Y optimizar la perfusión de órganos. Esto por medio de la monitorización de la presión arterial media, ¿no? Que no debe bajar de 60 milímetros de mercurio. Si es más, mejor, ¿no? En teoría. Ahora,
¿Qué pasa si posteriormente, ¿no? ¿Qué pasa si posteriormente de haber realizado estos mecanismos, yo hago justamente una presión, tomo nuevamente una medida en la presión intraabdominal, ¿no? Y ya no encuentro 12, sino inclusive ya supera los 20. Y ya hay un nuevo fallo orgánico. El paciente inclusive ya no está orinando, el paciente quizás ya tenga un problema respiratorio, ¿no? Entonces haya posiblemente un aumento de la presión intraabdominal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomarme algunas metas, ¿no? Que mi presión intraabdominal pueda estar en un rango entre 10 y 20 y la presión abdominal debe al menos bajar hasta 60 milímetros de mercurio y no debe generar un nuevo daño orgánico. Para ello, si sigue en eso, posiblemente si la presión intraabdominal supera los 20, posiblemente el paciente ya tenga un síndrome compartimental. Si es que quizás ha tenido 20, pero ya quizás está en disminución, entonces podemos hacer una reevaluación cada 4 horas, ¿no? Entonces, si el paciente ya, en vez de disminuir, está aumentando la presión intraabdominal, entonces tenemos que buscar o identificar justamente algunas causas desencadenantes de este problema. Podemos llegar a tomografía, quizás el paciente no ha tenido una tomografía, quizás no ha tenido una tomografía, vamos a tomar una ecografía y según el grado de síndrome compartimental, nosotros vamos a tener su división, ¿no? Entonces, mientras tenga un grado compartimental mayor, posiblemente la causa de daño sea posiblemente quirúrgico, ¿no? Si una pía mayor es mayor de 20 con nuevo daño de fallo orgánico, posiblemente ya deberíamos tener la opción inclusive de estar tomando la medición de la pía cada 4 horas, ¿no? Con el objetivo de que nuestra pía, como venía diciendo, no supere los 20, no aumente los 20. Si es que supere los 20, inclusive puede llegar a mayor de 25, ya se debe considerar realizar o reevaluar la descompresión abdominal. Entonces, así, de esa forma se realiza el abordaje. Entonces, el personal de enfermería es un factor importante porque está monitorizando la presión arterial, está monitorizando la presión intraabdominal, está evaluando el flujo urinario, está evaluando, monitorizando la presión la función respiratoria, la función digestiva, la función neurológica. Entonces, que con el aumento de la presión abdominal, muy aparte de los factores subyacentes que podría tener, no pueden conllevar justamente a que el paciente pueda desarrollar síndrome compartimental y si es que este no es controlado, puede llevar inclusive a una descompresión abdominal quirúrgica. Aquí vemos las medidas un poco más ya avanzadas, cómo se realizan las compresiones quirúrgicas, ya sean en forma horizontal o transversal o total o parcial, inclusive con colocación de drenes, si es que haya, digamos, colección de algún líquido, ya sea esto purulento o seroso, de acuerdo a las características que se puedan indicar. Y esta última vemos cómo es una herida abierta, limpia, entonces se ha descomprimido, por ende se está restableciendo la perfusión a nivel de órganos blandos, pero ya hay un posible foco infeccioso y nosotros lo que debemos de justamente evitar y mantener justamente la asepsia de este tipo de cirugías o pacientes con este tipo de intervenciones quirúrgicas. Entonces, no sé si hasta aquí habría alguna pregunta. Esta ha sido la ponencia respecto a lo que es el síndrome compartimental de presión intraabdominal. Ok, muchas gracias, Magister Roy. Por favor, si hubiesen consultas en relación a este último tema que hemos desarrollado con el Magíster sobre hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal, pueden hacerlo a través del link de comentarios. Voy a volver a compartir el link de asistencia. Han estado ahí agregando sus datos. Asimismo, también agradecer por estar conectados. Nos están siguiendo desde Chiclayo, desde Lima, obvio, Pueblo Libre, Cusco, Chosica.
Chaclacayo, Lambayeque, desde Surco, desde también Cayetana Heredia, supongo que debe ser del hospital, asimismo también desde Italia. Gracias por estar conectados en esta exposición. Judith Jiménez. Buenas tardes. Sí, licenciada Judith, hay que registrarse en el link que acabo de compartir, por favor. Desde Moquegua también voy a volver a compartir, a ver si nos han registrado. Entonces, no hay más preguntas. Todo ha quedado claro. Todo ha quedado claro. Ujú. Sí. Magister Roy, ¿desea decirnos algo? ¿Algunas últimas Sí, palabras? solamente para terminar, esta pequeña tabla es justamente lo que simboliza todo el tema, ¿no? Tres desencadenantes, bueno, dos desencadenantes muy importantes de lo que es la presión de perfusión abdominal es la medida de la presión arterial y la presión intraabdominal en sí, ¿no? Entonces, si vemos que haya un compromiso intraabdominal, ya sea que este sea por quirúrgico, por una patología abdominal, ya sea hepática, pancreática, ¿no? Va a repercutir netamente en el aumento de la presión intraabdominal y por ende va a repercutir justamente en lo que respecta a la presión arterial media. Hay veces que justamente la enfermedad subyacente, ya sea quirúrgica, hepática, abdominal, puede conllevar justamente a que puede haber una disminución de la presión arterial media, ¿no? Entonces se puede administrar quizás parcialmente líquidos, pero lo que también como enfermeras a veces tenemos que monitorizar este punto porque ya el paciente recibe justamente vasoactivos, inotrópicos para mejorar justamente la presión arterial media. Entonces, al hacer el monitoreo de este punto, justamente con la presión intraabdominal que genera el paciente, podríamos nosotros mantener una presión de perfusión abdominal. Y si lo hacemos, vamos a evitar justamente la complicación, digamos, que pueda generar alguna formación de un fallo orgánico adyacente o justamente la complicación que puede conllevar a que el paciente pueda tener digamos, una posible descompresión quirúrgica abdominal posterior porque quizás no hemos llegado a manejar muy bien justamente este punto, ¿no? Eso sería, Kelly. Entonces, si hay alguna otra pregunta, conmigo ha sido esta ponencia y les agradezco a cada uno de ustedes por escuchar y si es que tuviese alguna consulta, por favor, estamos muy agradecidos en poder recibir. Ok. Gracias, Magister Roy. La licenciada Úrsula, igualmente gracias, Magister Roy, Ajá, gracias, bendiciones. gracias, Úrsula. Y bueno, Ujú. listo, entonces no hay más consultas, Magister Roy. Agradezco su participación el día de hoy. Nos estamos viendo ya en una próxima unidad, ¿no? Y también el Ok, taller próximo ajá, presencial que vamos a desarrollar. Muchas ok, gracias, Magister listo. Roy. Gracias, cuídense.